Estamos de regreso, entiendo la palabra, estamos hablando de la legalización del aborto y tan solo le doy a conocer el 40% de los países del mundo considera el aborto como un delito. Está prohibido en cualquier situación y por ello se aplican sanciones al proveedor y con frecuencia a la mujer que se somete al mismo. Y de repente parece castigo solamente para la mujer, porque ¿dónde está quien formó a este ser? Porque para eso tuvo que haber dos personas, ¿no? Lo cierto es que le decíamos, estamos en un ambiente más progresista en este país y es Porfirio Muñoz Ledo quien está poniendo sobre la mesa durante estas mismas semanas en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que se legalice el aborto. Y no es una situación nada más para plantear como si fuera nada más un pastel y vamos a hablar de este tema. La verdad es que se tiene que hablar en México sobre el nivel educativo, se tiene que hablar sobre violencia sexual, se tiene que hablar también sobre pobreza. Hay un dato lamentable, la gran mayoría de las personas que son pobres en nuestro país desafortunadamente ni tienen acceso a la educación sexual, ni tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre todo tampoco tienen educación y son mayormente pues personas que tuvieron y que pasaron por procesos de un embarazo no planeado. Tantito que si hubo violación, que si hubo abuso, que si hubo, creo que el asunto se hace mucho más complejo. Pero bueno, estábamos con Carlos Durán que pedía la palabra. ¿Cuál es tu comentario? Mira, y quiero incidir justamente en esto que estás diciendo. Sí. Hablaba el compañero Sí. Roberto te llamas, ¿verdad? Héctor. Héctor. Sobre hechos y puntualizaciones. Hablemos de hechos. Hecho. Chihuahua es el segundo lugar en embarazos adolescentes. Hecho. Ciudad Juárez es la tercera ciudad a nivel nacional en embarazos adolescentes. Importante. Realidades, ¿eh? Más del 47% de las violaciones en esta ciudad son a niñas menores de 15 años. Realidades. A la mujer se le criminaliza. ¿En qué sentido? El aborto es un delito. Hay excluyentes al delito, pero eso no quiere decir que deje de ser delito. El tipo penal está claro. Sí. Las excluyentes al delito son por violación, por malformaciones genéticas o el aborto culposo. Es decir, cuando se tiene un aborto sin querer. Espontáneo. Exactamente. Bueno, espontáneo o sin querer, dejémoslo en eso. Yo les pregunto a los compañeros que están a favor de la vida, como dicen ellos, si están tan a favor de la vida y se defiende a ultranza esta cuestión, ¿vale menos la vida del hijo de un violador a la vida de cualquier otra persona? ¿O por qué? Entonces, sí, no hay ningún problema en que se permite el aborto en casos de violación. No he terminado, ¿eh? Un segundo, por favor. Yo les pediría, de favor, en ánimo de que todos tengan la misma oportunidad, que no se extiendan demasiado en los planteamientos, ¿no? Ok, entonces lo dejo hasta ahí. Y en la siguiente... Sí, cómo no. Para empezar, hay que precisar que el hecho de que un delito se esté dando en nuestra sociedad no quiere decir que tengamos que penalizarlo. Es decir, el hecho de que haya abortos clandestinos, pues sería la misma lógica con el homicidio, ¿no? Es decir, si hay homicidios, pues es una realidad que hay homicidios. El hecho de que se penalice el homicidio no quiere decir que se haya acabado. Entonces tendríamos que penalizarlo porque es una realidad. Yo creo que no. Yo creo que hay ciertas conductas que socialmente son reprochables y que hay que reprimir. Es decir, el robo, el fraude, el homicidio, las lesiones, pues son cuestiones que no porque se den en la realidad pues vamos a despenalizarlas. Por el contrario, tenemos que distinguir muy bien qué tipo de conductas generan un bien, qué tipo de conductas generan un mal. ¿Es un delincuente quien aborta, Rubén? Sí, por supuesto. ¿Es un delincuente quien aborta? Es un delincuente quien aborta, por supuesto. De hecho, el aborto, en términos, por ejemplo, de violación o de malformaciones, sí, tiene una fuerte carga eugenésica. La eugenesia es una ideología que dio pie al partido nazi de Hitler. De hecho, ¿en qué sentido? ¿Qué sentido? Pues que los deformes, aquellos que no son de sangre pura, por ejemplo, no tienen derecho de nacer. Eugenesia quiere decir bien nacido. Entonces, en la óptica de estas personas, una persona que viene con alguna deformidad o, por ejemplo, con síndrome de Down, en Islandia, por ejemplo, un niño con síndrome de Down no puede nacer. Está en la ley. Y los abortan. Entonces, todas las personas deberían de tener el derecho a nacer, inclusive aquellos que son producto de una violación. Inclusive aquellos, sí, por supuesto, porque un mal no se corrige con otro. Es decir, es un ser humano distinto el que está en el vientre materno. Hay un antecedente muy importante en 1993 en Baja California que me gustaría tocar una vez que pueda. Adelante. Sí, volviendo exactamente a este mismo punto. El delito que se comete es
es el que comete el violador. Sí. La víctima ciertamente es la mujer que es violada. El resultado de este delito es un embarazo que no fue planeado. Pero en la legislación como se propone o que existe actualmente, quien resulta castigado con la pena de muerte es el inocente que resulta de la violación. Entonces, un ser humano diferente. Es un ser humano diferente. Entonces, es una situación, para mi manera de ver, bastante injusta el castigar a aquel que no ha tenido ninguna culpa en el delito que se cometió. Si fuera real esta forma de pensar, entonces tendríamos que proponer la pena de muerte para el violador, antes que para el niño que resulta de la violación, lo cual en nuestra legislación y con la forma que hemos estado promoviendo la sociedad no se hace. ¿Y si a la que violan es a una niña de 10 años? ¿Usted qué cree que deba pasar? Yo creo que si una niña de 10 años es violada y hay un embarazo no deseado en ese momento, esa niña debe tener un apoyo psicológico, emocional. ¿Y el económico por parte de quién? Y el económico... ¿Por parte de quién? Ya se, principalmente de parte del violador, si es que existe el reconocimiento de quién fue. De lo contrario, la sociedad debería aprobar el mantener esta... Ahora, una vez que nace el niño, la mejor alternativa, en caso de que la familia no pueda mantener, es dar a ese niño en adopción. Porque adopciones es la manera más fácil de ayudar a mantener a estos niños que no son resultado de un embarazo deseado. Es que me acaba de poner sobre la mesa. Yo no me puedo imaginar ser una niña de 10 años, ser violada, tener un hijo y luego parte del agresor tengas que estarlo viendo o para que te dé el dinero o para que vaya a haga visitas al bebé. Digo, no me acaba de caer como idea, ¿no? Creo que el planteamiento del doctor Cepeda no es que el violador tenga que estarla viendo y estar recibiendo visitas al niño. Él habló primero de dar una contención y un proceso de cuidado a esta niña. Vamos a ir a la pausa comercial, tenemos que hacer el corte. Regresando, vamos seguimos con el tema. Con el tema. El aborto solo es permitido en casos de violación, inseminación artificial no consentida y cuando se presentan problemas en el feto. Brasil, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela en los mismos casos. Este es el gráfico que estamos viendo.